Estados Unidos, años 70. El país se encuentra sacudido por el miedo en asesinos en serie como Ted Bundy, John Wayne Gacy y Richard Ramírez llenan los titulares. Pero entre todos ellos, hay uno que, por su tamaño, inteligencia y brutalidad, se ganó el apodo de El Gigante Asesino o el asesino de las universitarias. Su nombre es Edmund Emil Kemper III. Con 43 años de edad, lleva en prisión 18, cumpliendo 8 condenas por asesinato. Un hombre que medía más de 2 metros con un cociente intelectual de genio, pero con una mente oscura y perturbada. Lo que lo hace diferente no es solo su violencia, sino la manera en que habló de ella y confesó sus crímenes con una frialdad clínica, explicando cada detalle como si describiera una rutina cualquiera. Esta es la historia completa de su vida, desde su infancia marcada por abusos, hasta los horribles crímenes que lo convirtieron en una leyenda macabra, y también cómo su mente ayudó a moldear la ciencia del perfil criminal en el FBI. Nace el 18 de diciembre de 1948 en Burbank, California. Sus padres son Clarnell Stage, una mujer dominante, alcohólica y verbalmente abusiva, y Edmund Kemper II, un veterano de la Segunda Guerra Mundial. La relación entre ambos era un campo de batalla constante. Edmund crece como un niño retraído, pero con una estatura imponente desde muy temprano. A los 10 años, ya parecía un adolescente. Cuando tenía apenas 9 años, su padre abandona el hogar. Más tarde, en entrevistas, el propio Edmund admitiría que este hecho fue devastador y que desde entonces quedó atrapado bajo la sombra de su madre, que lo maltrataba emocionalmente. La madre de Edmund lo obliga a dormir en el sótano oscuro de la casa, aislado del resto de la familia. Allí, entre humedad y ruidos, desarrolla un miedo a la soledad que se mezcla con resentimiento. A los 10 años, empiezan a aparecer señales inquietantes. Mata a pequeños animales como gatos, los entierra y desentierra, jugando con sus restos. Una vez asesina a un gato de la familia porque prefería a su hermana y guarda partes del cuerpo como trofeo. Clarnell lo llama monstruo y le dice que terminará igual que su padre Han Solo, inútil y fracasado. Para los vecinos y compañeros de escuela, Edmund parecía un chico extraño, tímido, poco hábil en lo social, pero por dentro su obsesión con la violencia crecía en silencio. A los 14 años, cansado de los abusos, Edmund huye de casa para buscar a su padre en Van Nuys, California. Poro Auliger descubre que su padre tiene una nueva familia y no hay lugar para él. Rechazado, termina viviendo con sus abuelos en una granja de North Fork, California. Allí la situación no mejora. Su abuela, Maud Matilda Huggy Kemper, es estricta, autoritaria y lo critica constantemente. Su abuelo, Edmund Emil Kemper, es un hombre mayo, ere y distante. Apenas interviene en los conflictos. El 27 de agosto de 1964, la tensión explota en un arranque de ira. Edmund discute con su abuela y le dispara con un rifle que le habían dado para cazar. Luego, cuando su abuelo regresa del supermercado, también lo mata, según sus palabras, porque no quería que sufriera al ver a su esposa muerta. Con una frialdad impactante, llama a su madre y le cuenta lo que hizo. Mi madre y mis hermanas se iban a dormir arriba, donde yo dormía antes, arriba. Yo tenía que bajar al sótano. Y un niño de 8 años no es capaz de comprender esa diferenciación. ¿Por qué me mandan a mí al sótano? ¿Voy a ir al infierno o voy a ir al cielo? Arriba está el salón y yo tengo que irme abajo con los demonios, los monstruos y los fantasmas que me aterrorizan. Pero ellas no. Es arrestado y enviado al Hospital Estatal de Atascadero, un centro psiquiátrico criminal para jóvenes. Allí se revela algo sorprendente. Su IQ es de 145, nivel considerado de genio. Los médicos descubren que tiene un conocimiento precoz de psicología, y Edmund aprovecha esa ventaja. Aprende cómo funcionan las pruebas, estudia a los psiquiatras, manipula diagnósticos. Se convierte en asistente dentro del hospital, accediendo incluso a expedientes de otros internos, lo que le permitió aprender a detectar debilidades psicológicas. Con el tiempo, logra convencer a los médicos de que está rehabilitado. En 1969, a los 21 años, es liberado bajo la custodia de su madre. Tras salir de Atascadero en 1969, Edmund vuelve a vivir con su madre Clarnell en la ciudad universitaria de Santa Cruz, California. El ambiente en casa es un campo de batalla constante. Clarnell no había cambiado,
Ann sigue siendo dominante, hiriente y humillante. Lo menosprecia frente a otras personas, lo llama inútil y fracasado, y le recuerda que nunca podrá tener una relación sana con una mujer. Esa relación madre-hijo, marcada por insultos y control, se convierte en el caldo de cultivo de lo que estaba por venir. Al mismo tiempo, Edmond intenta integrarse en la sociedad, encuentra trabajos ocasionales, incluso aspira a ser policía. Sin embargo, debido a su estatura de más de 2 metros y su historial psiquiátrico, es rechazado. Esa frustración se suma a su resentimiento hacia la figura materna y hacia las mujeres en general. En los años 70, California vive el auge de la cultura del autostop a miles de jóvenes, sobre todo universitarios, se desplazan pidiendo aventón en las carreteras. Edmond observa ese fenómeno y empieza a practicarlo, recogiendo autostopistas mujeres. Al principio, las lleva a su destino y conversa con ellas, como un hombre amable y educado. Esa normalidad refuerza la confianza de las jóvenes. Nadie sospecharía del gigante tranquilo con voz calmada. Pero para Edmond, esa rutina pronto se convierte en una fantasía de poder y control. Se obsesiona con el juego de recoger chicas, imaginar cómo podría dominarlas y en qué momento podría cambiar de Roland de conductor amistoso a captor letal. Con el tiempo, esa frontera imaginaria empieza a desdibujarse. En su mente, la línea entre fantasía y acción se vuelve cada vez más delgada. El año 1972 marca el inicio de los crímenes adultos de Edmund Kemper. En mayo, recoge a Mary Ann Pese y Anita Luchesa, 2 estudiantes de la Universidad Estatal de Fresno. Ellas confiaron en él porque parecía inofensivo, un hombre alto, educado, con aspecto de conductor seguro. Sin embargo, las lleva a un bosque apartado, donde finalmente las asesina. Sus cuerpos son escondidos cerca de las montañas de Santa Cruz. Ese crimen inaugura un patrón que se repetirá. Edmond recoge a jóvenes que confían en él, las lleva a lugares apartados y descarga sobre ellas toda la violencia que reprimía desde su infancia. En septiembre del mismo año, Oteka Icy, una bailarina de 15 años que hacía autostop rumbo a su clase de danza. El asesinato de Aiko demuestra una evolución en su comportamiento. Ya no solo mata, sino que experimenta con rituales de dominación y control, perfeccionando su método. Sobre todo con las primeras 2 chicas que asesiné. Cuando maté a la primera me encontraba en estado de shock. Lo hice todo al revés, considerando que mi objetivo era que no me pillasen. Fui torpe. Cuando metí el cuerpo en el maletero tenía las manos llenas de sangre y me dije, Dios mío, lo he hecho, no me lo puedo creer, lo he hecho. Ahora tengo que matar a la otra. Santa Cruz, conocida como una tranquila ciudad universitaria y costera, empieza a vivir con miedo. Sin que lo sepan, Kemper está al inicio de una cadena de crímenes que coincidirá con otros asesinos en la misma zona, como Herbert Mullin y John Linley Frazier, lo que le dará a la ciudad el oscuro título de la capital mundial del asesinato. El patrón se hace más claro. Las víctimas suelen ser jóvenes estudiantes u autostopistas. El arma principal es la combinación de fuerza física y armas de fuego o cuchillos. Siempre busca un lugar apartado para ejecutar el crimen. Lo más perturbador, tras cada asesinato, Edmond regresa a su vida cotidiana sin levantar sospechas. Mientras los cuerpos desaparecen, él sigue visitando bares donde convive con policías locales, quienes lo llaman con cariño Big Ed. Para empezar, yo no fui allí, me dejaron allí. Me llevaron a casa de mi padre en Los Ángeles a pasar las Navidades. Fuimos a las montañas y me dejaron allí. Tuve roces con mi hermanastro y con mi madrastra. Yo no les interesaba y no me querían. Ellos estaban construyendo una nueva familia y yo estaba desesperado porque nunca había tenido a mi padre a mi lado. Necesitaba su aprobación, su reconocimiento. Pero todos actuamos con codicia y desesperación. Nos peleábamos constantemente, había muchos roces y él no pudo soportarlo, así que se libró de mí. Yo pertenecía a su antigua familia, que había terminado en fracaso. El año siguiente marca el punto más sangriento de su carrera criminal. Enero de 1973 asesina a Cindy Scholl, otra universitaria. Febrero mata a 2 amigas, Rosalind Thorpe y Alison Liu, disparándoles dentro de su propio auto. En varias ocasiones guarda restos humanos en su apartamento y hasta en el maletero de su coche. Lo más inquietante, mientras tanto, lleva una vida aparentemente normal. Incluso frecuenta bares donde se reúne con policías, quienes lo conocen como Big Ed, el gigante simpático. Ninguno sospecha de él. En abril de 1973, cansado de los abusos de Clarnell,
comete el crimen que lo marcaría para siempre. Una noche, mientras su madre duerme, la golpea brutalmente con un martillo y luego la decapita. Contra el cuerpo comete actos de furia, necrofilia y mutilación. Al día siguiente invita a Sarah Hallett, amiga cercana de su madre, y también la asesina. Después, huye hacia Colorado, conduciendo sin rumbo, esperando ser atrapado. Desde un teléfono en Colorado, Edmund llama a la policía de Santa Cruz y confiesa lo que ha hecho. Al principio no le creen y lo recuerdan como Big Ed, el hombre tranquilo que bebía con ellos. Pero él insiste, detallando con precisión cada crimen. Finalmente, los agentes entienden que tienen frente a sí a uno de los asesinos más prolíficos de California. En octubre de 1973 comienza el juicio contra Edmund Kemper en la corte del condado de Santa Cruz. En la sala está llena de periodistas, familiares de las víctimas, estudiantes y curiosos acuden para presenciar el proceso contra el llamado asesino de las universitarias. No existe duda sobre su culpabilidad. Edmund ha confesado con lujo de detalles cada uno de los asesinatos, proporcionando información que solo el autor de los crímenes podía conocer. El debate central en el juicio no es si es culpable, sino qué grado de responsabilidad mental tiene. Los psiquiatras se dividen. Algunos sostienen que Edmund es un psicótico, incapaz de controlar sus impulsos debido a un trastorno profundo. Otros aseguran que es un hombre lúcido, que entiende perfectamente la diferencia entre el bien y el mal, pero que elige actuar con sadismo. Nunca me dejaba salir por mi cuenta, nunca me dejaba salir de la propiedad. Empecé a desarrollar fantasías contra ella, la idea de asesinarla. Ya en aquella época tenía fantasías de decapitación. Esas fantasías ya estaban en mi cabeza. La defensa intenta alegar demencia, pero el propio comportamiento de Edmund en el estrado juega en contra. Se expresa con lógica, con calma y con un vocabulario preciso que demuestra control absoluto de sus pensamientos. Los fiscales recalcan que, más que un enfermo sin control, Kemper es un hombre extremadamente consciente de sus actos, que incluso planeaba cada crimen con detalle y sabía cómo encubrirlo. Finalmente, tras semanas de testimonios y evaluaciones, el jurado lo declara culpable de 8 asesinatos en primer grado. La sentencia en cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La prensa lo bautiza como un monstruo con cara de hombre común. Para la sociedad estadounidense, Edmund Kemper se convierte en un recordatorio de que la violencia más brutal puede esconderse tras una fachada de amabilidad y aparente normalidad. Por la línea de comunicación de la oficina del sheriff, la línea 911, recibimos una llamada de emergencia, comunicándonos que una niña había encontrado a sus padres muertos en su vivienda. Cuando entra en la habitación, Jeff Taylor encuentra los cuerpos de Richard Wendorf, de 49 años de edad, y de su mujer, Ruth, de 53 años. Comprueba que los dos han sido salvajemente asesinados. En la prisión estatal de Vacaville, Edmund sorprende a todos convirtiéndose en un preso modelo. Colabora con el FBI entrevistado por pioneros del perfil criminal como John Douglas y Robert Ressler, quienes lo consideran clave para entender cómo piensa un asesino en serie. Su capacidad verbal lo convierte en una herramienta para la criminología, explica sus motivaciones, fantasías y métodos con detalle clínico. También participa en un programa de grabación de audiolibros para ciegos, leyendo durante miles de horas, un contraste perturbador con su pasado violento. Hasta el día de hoy, en 2025, Edmund Kemper sigue vivo, con más de 76 años, recluido en prisión. Ha rechazado audiencias de libertad condicional, admitiendo que él mismo no merece salir jamás. Su historia ha inspirado documentales series como Mindhunter y múltiples análisis criminológicos. Edmund Kemper no solo es recordado por su brutalidad, sino por algo más inquietante, en su capacidad de explicar sus crímenes con calma, como si estuviera analizando un experimento. Edmund Kemper fue un monstruo escondido bajo la apariencia de un hombre educado y simpático, un gigante que usó su fuerza, su inteligencia y su odio acumulado para destruir vidas inocentes. Su historia es una advertencia. El mal no siempre tiene la cara de un extraño. A veces, puede tener la voz tranquila de alguien que parece confiable. Y en el caso de Kemper, esa voz era la de un asesino que hablaba como un amigo, mientras pensaba como un depredador. El viernes siguiente volví a Santa Cruz por la tarde. Estuve bebiendo hasta por la noche y me quedé dormido hasta que llegó mi madre, momento en el que me desperté.
Y las últimas palabras que intercambiamos no fueron una discusión. Entré en su dormitorio para hablar con ella. No quiero que se interprete esto como un intento por mi parte de buscar una excusa que justifique su muerte. Lo que quiero decir es que esperaba que ella pudiese decirme algo y acabar con toda aquella mierda. El niño que había dentro de mí tan solo deseaba escuchar aquellas palabras y dejarlo todo. Recuerdo que ella estaba leyendo un libro. Lo soltó bruscamente sobre su regazo y me dijo: Dios santo, no pensarás quedarte ahí hablando toda la noche. Era una de sus frases favoritas cuando yo llegaba tarde con ganas de hablar. Normalmente en circunstancias parecidas yo hubiese dado media vuelta, le hubiese dicho no y me habría marchado. Ella habría sido consciente de que había herido mis sentimientos y al día siguiente nos habríamos hablado otra vez, pero yo sabía que no íbamos a volver a hablar. Regresé a mi cuarto y me eché en la cama sabiendo que no iba a dormir. Permanecí tumbado unas 3 o 4 horas, hasta eso de las 4 o 5 de la mañana. Pasadas las 5, volví empuñando un martillo y le aplasté el cráneo. Y luego la degollé. Suscríbete y dale like para no perderte más aventuras misteriosas basadas en hechos reales. Nos vemos en el próximo video.